Pero la comunicación es lo que hace que, a pesar de que tu hijo salga con sus amigos y esté haciendo su vida y esté haciendo otras actividades, igual vuelva y quiera conversar contigo de cómo le fue y quiera hablar contigo cualquier problema, cualquier situación, pero la clave es eso. Hola, nuestras familias de la comunidad Albatros Academy. Estoy bien feliz porque hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos la visita de la psicóloga Alexa Hernández, quien nos va a hablar sobre cosas que pasan en casos de adolescentes en terapia. Y yo imaginé que esto es como un detrás de cámara. ¿Qué sucede en las terapias psicológicas? ¿Por qué los papás remiten a sus adolescentes a la terapia? Vamos a escuchar a Alexa, quien nos va a hablar un poquito de ella, su edad, desde cuándo está atendiendo adolescentes en la terapia y cuál ha sido un poco su experiencia. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Yo soy psicólogo clínico y atiendo adolescentes desde el 2021 aproximadamente. Desde el 2021, eso es post pandemia. Yo no sé si tú has notado en los adolescentes post pandemia situaciones especiales, ellos te refieren a alguna situación especial. Hay algunos, datos comunes en los casos de adolescentes que tú tienes que podamos como decir, bueno, más o menos el perfil, características o temas que llevan a la terapia en adolescentes. ¿Qué has conseguido? Bueno, específicamente sí hay comentarios y referencias post pandemia como que marcan un antes y un después, ¿no? Siempre refieren como que, bueno, antes de la pandemia no recuerdo mucho, o antes de la pandemia me sentía bien, y pues después de la pandemia aumenta la ansiedad, aumenta la depresión. O sea, por un lado están los que buscan salir luego de la pandemia, y por otro lado están los que se acostumbraron como a no salir. Es verdad. Entonces es como algo bastante variado, pero algo que sí predomina es esto de que marcó un antes y un después, ¿no? Ya sea para bien, ya sea para mal, siempre es como si hubiese un antes y un después en su vida por la pandemia. Y si realmente el tema social pudiera ser algo de las cosas que podemos notar dentro de la situación de los adolescentes en este momento. Pero sí has notado como unas características o motivos comunes en este momento de remisión de padres que te digan, bueno, estoy remitiendo por esta razón, y que tú lo veas con mucha frecuencia. ¿Por la pandemia o en general? No, en general. En general, sí. O sea, por un lado, lo que más predomina en mi espacio de terapia es papás que no saben cómo relacionarse con su hijo, que no saben nada de la vida de su hijo. Y por otro lado están adolescentes que cuando llegan a la consulta mis papás no me entienden, o es que no me escuchan. También está esto que está presente, yo creo que me atrevo a decir que todos, pero realmente casi todos, el no saber cómo relacionarse con otro. Siendo esto muy importante porque es básicamente de lo que depende incluso su estado de ánimo, si están bien, si ellos se sienten seguros, y es cómo se relacionan con el otro y cómo lo percibe el otro. Entonces han llegado al punto de no enfrentarse a eso por no tener que lidiar como con todo lo que eso implica. Entonces igual hay un malestar porque no se están enfrentando a algo que es importante para ellos. Está como esta disyuntiva entre me enfrento a esto que me genera mucha incomodidad, que van a pensar de mí, que cómo voy a ser visto y todo esto, y por otro lado está el malestar de no lo voy a intentar, no lo estoy intentando, y bueno, lo que eso implica también. Entonces creo que en verdad en mi espacio de terapia lo que predomina es esto. Por un lado, los papás que no saben cómo afrontar la adolescencia de sus hijos, y por otro lado un adolescente que, bueno, obviamente se da cuenta de eso, y este mismo intento o no intento, porque muchas veces no hay intento de los papás, lo que hacen es como alejar más a los adolescentes. Y eso es bien común, y una de las cosas que nosotros trabajamos constantemente con los papás de la academia es la dificultad que tienen para conectar con el chico. Sobre todo porque yo pienso que por un lado piensan que todavía son los niños que pueden, ¿sabes? Como que controlar. Uh-huh. Y por otro lado un temor inmenso a que los adolescentes salgan a hacer su propia vida y ellos pierdan el control. Pero esto es interesante lo que dice, porque más bien el adolescente
tiene dificultades, tú has notado que tiene dificultades para socializar. Sí. Y digamos que esa dificultad normalmente tú ves que vienen por alguna causa específica. Principalmente lo que veo es que tiene más que ver con que ellos no saben cómo, digamos, cómo presentarse al otro. Y no necesariamente presentarse de hola, mucho gusto, sino como el quién soy, ¿no? O sea, como esa pregunta que, bueno, que obviamente ellos están tratando de descubrir a esa edad. Entonces es un ver también qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que hace el otro. Es como un miedo, diría yo, ¿no? Sí, es que realmente es más el miedo a enfrentarse a eso que van a decir, o es que, no sé, a mí no me gusta esto, que a estas otras personas les gusta, o es que si dicen algo malo es el fin del mundo, o si hacen ni siquiera algo malo, es como un comentario que bueno, con el que él no esté de acuerdo. Es como si yo no estoy dentro de lo que yo estoy viendo en mi entorno, entonces, ¿cómo hago? Y es como el temor de mostrarse como son y de ser aceptados. Y eso es propio de la adolescencia. Sí. Yo diría que una de las cosas es sentirse aprobado por otras personas que no sean los papás. Entonces, lo que yo puedo percibir es que hay miedo también de mostrarse. Pero aquí surgen las redes sociales. Detrás de las redes sociales están muchos adolescentes que normalmente están buscando parecerse a alguien. Y eso, digamos, ayuda a esa habilidad social. El hecho de que un joven esté todo el tiempo en el teléfono, detrás de las redes sociales, en tu experiencia. Yo diría que no. O sea, porque de hecho se muestran en las redes sociales y uno ve un perfil, no tiene su nombre, o sea, suele tener como un nombre, un apodo o algo así, no tiene una foto de perfil de ellos, no tienen publicaciones, entonces, ¿qué uso se le está dando a esa red social, ¿no? O sea, es como realmente tú estás mostrando algo, estás viendo lo que otro muestra. ¿Y qué es eso que muestra el otro? ¿Y qué tanto tiempo le dedicas tú a ese espacio? Es lo que te aporta también, ¿no? Porque entonces estás constantemente viendo lo que el otro publica. Y comparando. Sí, o sea, es como un círculo que se repite y se repite, y es yo veo lo que está haciendo el otro, me comparo, me siento mal y pues así estoy, entonces siento que realmente no es beneficioso. Los papás muchas veces incluso no saben que los hijos, la información que manejan en las redes sociales, porque los hijos a veces bloquean a los papás de las redes sociales, esa es la verdad. ¿Qué te cuentan? Porque una de las cosas que yo quería preguntarle a Alexa es si hay mucha diferencia entre lo que el chico te cuenta a ti, no solo de las redes sociales, de sus amistades, de sus dificultades, de sus miedos, y lo que los papás te dicen cuando vienen a remitir a su hijo, pues, o sea, hay una diferencia entre esas dos cosas. Sí, o sea, realmente sí hay una diferencia muy grande en la mayoría. Igual depende mucho como de cada caso, pero en la mayoría sí hay una diferencia muy grande por, digamos, la minoría es bueno, si hay una buena relación entre los papás, entonces sí le cuenta las cosas, o sí habla, sí comparte más de lo que es él con sus papás, pero siempre se reserva algo, ¿no? O es como, bueno, sí lo cuenta, pero el papá entonces no sabe qué hacer con eso. Esa es la minoría. Pero la mayoría normalmente los papás acuden y es como es que yo lo veo que está encerrado en el cuarto y no quiere salir, es que entonces me pide privacidad, es que no sé qué es lo que le pasa, yo siento que algo pasa porque yo lo veo distinto, porque, bueno, los papás conocen a sus hijos, ¿no? Es como, claro, hay cosas que ellos ven, pero no saben mucho. Es como, yo quiero que tú me ayudes porque yo no sé qué es lo que pasa, no sé tampoco cómo preguntar, o le pregunto y me dice que no pasa nada. Entonces, cuando llegan a terapia, depende también, ¿no? Porque hay quien llega obligado, ¿no? Hay quien llega y es, yo no quiero estar en este espacio, entonces obviamente ahí no es que no dicen, pero cuesta un poco más que digan. Pero está del otro lado, entonces, el que sí aprovecha ese espacio, sí quiere, sí, a pesar de que no fue iniciativa de él, sino que sus padres lo llevan, o está el que pide también ese espacio. Es como, bueno, a ti no te voy a contar nada, pero igual, o sea, sí quiero asistir a este espacio porque este es el espacio en el que yo quiero hablar. Y bueno, con lo que me encuentro allí es como algo que definitivamente sí está pasando algo, pero algo de lo que el papá muchas veces no sabe, ni se imagina. Me pasa también en la consulta con adolescentes, que el momento en que me cuentan cosas, yo siempre me digo, si los papás abrieran un poquito las compuertas de la confianza,
estas cosas que cuentan en la consulta tal vez también tuvieran oportunidad de contárselo a los papás, ¿no? Claro. Entonces los papás ahí deberían ser como un soporte, más bien, digamos, escuchar, no hacer juicio, digamos, el exceso de control, y el papá ya tiene predestinado lo que es su hijo adolescente, Sí. sin escucharlo. Yo creo que lo que hace que se forme como esa barrera, por una parte es que no hay comunicación, ¿no? O sea, que ellos piensan que sí, pero la comunicación es ¿cómo te fue hoy? O todo bien, o tienes tarea, o bueno, el fin de semana tal reunión y todo esto, pero no hay como un espacio realmente para que lo invite al conversar. Y creo que es por el mismo miedo de los papás de bueno, ¿cómo entonces hago para que confíen en mí, no? Es como este mismo miedo hace que no lo intenten o que lo hagan de forma superficial, y bueno, por ende el adolescente no se va a abrir. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo, por ejemplo, pudiera un papá, a ver, soltar un poquito el tema de la autoridad, ¿no? O sea, porque de repente el papá está muy metido en ese rol, y poder acceder un poco y ser disponible para el hijo? ¿Qué pudiera ayudar? Los invito como a recordar cuando ellos eran adolescentes, porque entonces obviamente Muy bien. como papá se les olvida que bueno, que ellos probablemente también hicieron cosas similares o peores, o sea que ahorita lo ven como que súper catastrófico porque es su hijo, pero que ellos estuvieron en etapas también. Tú que decías hace un rato de no hacer juicios. ¿Por qué? Porque obviamente a ti te puede preocupar, a ti te puede asombrar, tú puedes obviamente no querer que tu hijo pase por ciertas situaciones, pero no aporta nada que en el momento que tu hijo se atreve o no sabes qué tanto le costó también como que acercarse a ti, tener esta conversación o a contar algo, que tú entonces lo primero que es, pero ¿cómo hiciste eso? Pero no, es como respirar profundo y bueno, por dentro obviamente preocupado, 10 segundos asombrado, de relax antes de contestar. pero más bien mostrarse interesado, que esa preocupación de cómo, de por qué, de con quién, que se exprese de otra forma, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde escuchaste tú eso? Mira, ¿y con quién estuviste? ¿Y qué fue lo que hiciste? Pero más desde la escucha, más desde el, bueno, vamos a ver cómo te puedo ayudar, y también el entender en ese momento que tu hijo acudió a ti, que lo pudo no haberlo hecho. Entonces es como, voy a aprovechar que acudió a mí, que tiene la confianza de contarme esto, de hacerme esta pregunta, de hablarme de esto, para entonces yo hacerle saber desde mi lenguaje corporal, desde mi discurso, desde mi cara, desde todo, que yo estoy aquí para él, y que bueno, quizás no tengo las herramientas en el momento, pero pues aquí estoy y te escucho, y pues vamos a buscar las herramientas para afrontar la situación. Y es que no somos papás perfectos, no existe de verdad, ¿no? Entonces creo que el recordar lo que fuimos en la adolescencia es un buen elemento. La escucha, el no hacer juicio, el tomarse, como dice Alisa, como esos segunditos de... Yo quisiera que tú nos orientaras en eso, ¿no? Porque también los papás temen mucho el que se vaya un poco de casa, busque los amigos. ¿Hasta qué punto es real en la consulta que los amigos sean esa influencia tan negativa que los papás temen, ¿no? Porque es como, yo voy a perder a mi hijo porque está relacionándose con sus amistades. En tu experiencia, ¿cómo ves eso? Sé que dijiste que había esa dificultad social, pero al final el adolescente siempre busca como contactar con otras personas fuera de casa, ¿no? Claro, bueno, igual a pesar de que sea una dificultad relacionarse, sí hay amistades, ¿no? Y están estas amistades que es como, bueno, este es mi espacio seguro. Exacto. Y siento que no es tan así como que son una mala influencia, sino que si no tengo un espacio en casa que me haga sentir escuchado, que me haga sentir validado, que me haga sentir acompañado, y lo tengo con amigos, es como, bueno, obviamente voy a acudir a este espacio. Y que también en la adolescencia, como las amistades son sumamente importantes. O sea, fíjate cómo básicamente lo que predomina en mi espacio de terapia es la relación con el otro, la relación con amigos. Entonces, obviamente, si yo voy a tener esto y pues se siente bien y me siento escuchado, me siento validado, yo me voy a quedar aquí. Porque en casa no lo tengo. Entonces, es un poco bueno, esto sí puede pasar, pero ¿por qué está pasando?
es porque en caso que estoy dejando de hacer yo en casa para no tener este espacio. Como los padres, pues, o sea, como preguntarse, dices tú, como preguntarse qué estoy haciendo o dejando de hacer, ¿no? Claro, si yo veo que mi hijo acude cualquier cosa o cualquier situación a sus amistades, ¿qué estoy dejando de hacer yo como padre? Digamos, ¿qué estoy comunicando yo? Que pues él no acude a mí. Exacto. ¿Qué pudiera hacer un papá en concreto? Si pudiéramos recomendar algo en particular. O sea, el papá, digamos, en ese momento pudiera acercarse más bien a sus amigos y abrir esas puertas de casa para que los amigos más bien entren. Sí, sí. En lugar de que el adolescente siempre tenga que salir de casa, ¿no? Claro, hay que hacer un esfuerzo como papá porque tienes que ponerte un poco en la mente del adolescente, ¿no? Claro, igual esa es una buena recomendación porque es bueno, no estoy alejándote de tus amigos porque al final es de lo más importante, es como, bueno, acá en casa pueden estar, acá se pueden reunir, si necesitas ir como a alguna salida, o sea, como involucrarse más allí y que eso a su vez haga que el adolescente se sienta acompañado en todo esto que implica relacionarse con otras personas. Y pues en ese mismo estar más presente, fomentar la comunicación. Yo creo que la comunicación es como la clave. La clave. La clave de todo. Sí, y fíjate que cuando yo, de hecho, hemos trabajado juntas con adolescentes en actividades grupales y yo cuento siempre que una experiencia es que cuando en una actividad donde los jóvenes adolescentes le escriben una carta a papá y a mamá, los chicos lloran, hay un afecto realmente, o sea, no porque vayan afuera a buscar nuevos amigos se pierde el afecto, ¿no? O sea, que los papás siguen siendo como, de alguna manera, como el soporte, ¿no? Emocional. Claro. Tú lo ves en la consulta, te hablan de su mamá, te hablan de su papá, de su afecto. Esa parte existe realmente, la parte de vinculación. Sí, de hecho creo que por eso es que afecta tanto, porque es muy importante lo que mi mamá y mi papá dicen. Y es tan importante que, bueno, yo siento que me están juzgando, yo siento que no se sienten orgullosos de mí porque yo entonces no soy quienes ellos quieren que sea. O sea, en verdad es algo que en el discurso de los pacientes en terapia se escucha muchísimo esto de es que ¿qué va a pensar mi mamá? Es que no sé cómo decirle porque no sé cómo va a reaccionar, es que a mí me importa mucho lo que ella piense, o es que, digamos, con mi papá me cuesta más. O sea, siempre es esa lejanía, pero a la vez, o sea, ellos se alejan, pero a la vez ellos quieren. Así es. Es como bueno, obviamente esto duele, esto incomoda, no sé tampoco muy bien cómo afrontar la situación desde yo adolescente es como no sé cómo lidiar con esto, entonces decido alejarme, pero el alejarme no significa que no quiero, que no duela. Y eso es como un cariñito a los papás que nos están escuchando. No quiere decir que el adolescente no lo quiera. Quizás está viviendo una situación distinta y está creciendo y está desarrollando, digamos, otra perspectiva de vida, pero no quiere decir que no lo quiera. Claro, y es por eso es que es tan importante y que menciono tanto el tema de la comunicación, porque esa es como una ventana que hace que bueno, ok, tu hijo se va a enfrentar a otras experiencias, obviamente va a tener además como independencia porque va a tener salidas sin los papás y todo esto, pero la comunicación es lo que hace que a pesar de que tu hijo salga con sus amigos y esté haciendo su vida y esté haciendo otras actividades, igual vuelva y quiera conversar contigo de cómo le fue y quiera hablar contigo cualquier problema, cualquier situación, pero la clave es eso, porque si no hay un espacio, si ellos no identifican que es un espacio para sentirse seguros, validados, escuchados, pues obviamente van a acudir a esos amigos que sí le brindan ese espacio. Y por eso se dice mucho, yo lo he escuchado muy cotidianamente, lo que el chico no consigue en casa, lo va a buscar afuera. Y afuera pueden ser esos amigos que no necesariamente son una mala influencia, pero que obviamente nunca van a ser el soporte de confianza que puede ser mamá y papá. Claro. Sí, eso es una realidad. Hay un tema que los adolescentes también tocan en la consulta, que es la parte de noviazgo. Te pasa como en edades de 16, 17 años, te echan cuento de cómo están viviendo esas ilusiones primeras. Sí, no.
o sea, es como en verdad, en mi experiencia son muy pocos. Como esta misma inseguridad de relacionarse con el otro es algo como que no, ni siquiera lo ven. O sea, y como los que padres se preocupan demasiado, me dicen, ya, Jaira, pero tendrá novia, tendrá novio, y a lo mejor no es la prioridad necesariamente. sí, en verdad, en mi experiencia no es como un tema en verdad que sea prioridad, sin embargo sí hay unos que otros casos, y en esos casos en los que sí hay pareja o sí hay interés, son espacios que incluso los papás aprovechan como, bueno, tienes esta novia, tienes este novio, bueno, entonces que venga a la casa, o sea, como que se involucran más allí y viene de esa misma preocupación, claro, ¿no? De, bueno, es que es una edad, es que cómo va a tener un novio a esta edad, es que está muy pequeño y todo eso. Pero en los pocos casos, los papás involucrados. Yo te llevo, yo te traigo, si le quieres hacer un regalo, o sea, siempre están allí como presentes, y también para buscando esto mismo, ¿no? De bueno, si llega a pasar algo, o sea, incluso tienen como estas conversaciones de, bueno, mira, no son novios, son amiguitos, o bueno, sí son novios, pero hay que considerar como todo esto. Pero en su mayoría, en mi caso no, porque es como no es su prioridad porque están enfocados en relacionarse con el otro. Y es como, bueno, cuando consolide esto y me sienta cómodo y me sienta seguro, entonces, bueno, esto en algún punto se va a dar. ¿Qué habilidades puede desarrollar un papá en el hijo adolescente? Porque de hecho se habla mucho de que para el siglo XXI los chicos deberían tener ciertas habilidades sociales, y yo sé que ustedes están muy preocupados de cómo puedo ayudar a mi hijo a fomentar algunas habilidades, digamos, emocionales. ¿Cómo hace un papá de adolescente que se debate entre la culpa, el control, como decíamos en un foro chat que hicimos hace algunos días, el ser policía, o sea, el cuidar, controlar? Al final de todo este tema, ¿no sería la prioridad enseñarle esas capacidades para que él pueda ser independiente, autónomo? ¿Cómo se trabaja eso en terapia? Hacerle entender a papá y a mamá que al final ellos van a la adultez. Claro. Ya no van para atrás, ya no van a ser niños. O sea, ¿cómo hace el papá para poder desarrollar esas habilidades? Primero es como el proceso también con los papás de reconocer que ellos no son esos niños que pues eran hace unos cuantos años, y que bueno, que más bien está como este querer, no sé si controlar, sino más bien como querer proteger, querer como que ellos estén allí como que en su cajita de cristal. Lo que hace es como entorpecer este proceso, ¿no? Porque en algún punto ellos no van a estar, o en algún punto no es que no van a estar, sino que van a tener esa distancia porque, bueno, van a la universidad, porque, bueno, si van a estudiar a otro país o porque van a tener su primer trabajo, ellos como padres no van a estar allí, ¿no? Entonces es como un proceso también. Entiendo que quieras proteger y acompañar, pero hay que ver hasta qué punto realmente se está protegiendo. Y permitirle a ellos experimentar distintas cosas, ¿no? Es como, si yo le permito experimentar esto, veo también cómo él se puede defender ante estas situaciones, ante estas actividades, y pues allí identifico yo de qué forma puedo ayudar, de qué forma puedo intervenir. Pero mi recomendación para los papás de mis pacientes siempre es el no quedarse en el prohibir, el no quedarse en el... Claro, hay como una línea delgada ahí también, correcto, ¿no? O sea, justo te iba a decir, como que hay una línea ahí que tampoco nosotros no podemos definirlo, ¿no? Pero que es importante supervisar, sí, pero también dar oportunidades, ¿no? Sí. ¿Y quién define esa línea? Bueno, yo creo que un poco la intuición de mamá y papá, ¿no? Sí, yo creo que por un lado están el ser autoritario, sí, no hay opción de que tú elijas, y por otro lado está el debato todo. Entonces todo es un debate, y es como, mira, no todo se puede debatir, o sea, hay que tener un punto medio entre estas dos cosas, que bueno, hay cosas que no se negocian, o hay cosas que bueno, hay que hacer y ya, pero por otro lado, tú puedes decidir, tú puedes debatir, tú puedes dar tu opinión, y en conjunto decidimos. Entonces eso es lo que hace que obviamente ellos se sientan escuchados, que su opinión sea tomada en cuenta, que eso fomente la independencia y te permite a ti como papá el ver, entonces bueno, ¿hasta dónde? Porque allí es que te das cuenta como que bueno, sí, que estaba protegiendo yo, o sea, es como que estaba protegiendo yo porque él tiene habilidades, y bueno, allí tú también como padre puedes evaluar y ver entonces de qué forma puedes seguir acompañando y ayudando a tu hijo. Y que en mi experiencia realmente
en la medida en que los papás dan confianza y permiten explorar, al mismo tiempo están permitiendo que el niño y el adolescente desarrolle habilidades que son los que les van a dar como ese soporte para tomar también buenas decisiones. Porque si no les permiten esas experiencias, digo, ¿cómo van a poder finalmente tomar buenas decisiones, no? Claro, porque entonces si esto no está, o sea, si este espacio a toda esta experiencia no está, en algún punto va a llegar. El primer trabajo, la universidad, enfrentarme como todo lo que eso implica. Entonces es como básicamente amigo, novio, droga que se consiguen, ¿no? Que son las redes sociales. Claro. O sea, la confianza es lo que le va a dar el soporte para poder enfrentar eso. Y eso son cosas que tú ves en la terapia. Sí. Y se lo dices a los papás. Y nosotros se lo decimos aquí. Así que bueno, esto son cosas que pasan en la terapia. Es el detrás del telón, es la realidad. Digamos, el mensaje final para esos papás que nos ven. ¿Qué les pudieras decir para que ellos estén claros si realmente su hijo necesita ir a un proceso terapéutico? ¿Cómo preparar a su hijo para esa primera consulta? Y digamos, ¿cuán disponible estás tú para esos casos que yo sé que los papás nos preguntan, ¿a dónde dirigir esos casos? Bueno, siempre es un buen momento para asistir, ¿no? Me han llegado incluso como que, bueno, nosotros no vemos que esté pasando algo, pero está entrando a la adolescencia y queremos brindarle este espacio, entonces que lo tenga por si quiere hablar de algo. Pero creo que un poco ver como estas señales de, entonces, está encerrado en el cuarto, o entonces no quiere salir. Señales importantes. O no quiere salir, o por el contrario, quiere salir todo el tiempo, pero entonces no habla. Normalmente los papás identifican como esos cambios, ¿no? Okay. Y esos cambios que, bueno, por un lado son propios de la adolescencia, pero por otro lado creo que como una de las claves es un no sé cómo afrontar esto. Porque al final el espacio de terapia, si bien es para el adolescente, también es para los papás. O sea, es como se hace un acompañamiento para el adolescente, para trabajar todo lo que él trae a consulta, pero por otro lado para los papás, para brindarle herramientas para afrontar como cualquier situación. No es un proceso solo del adolescente. No es un proceso solo del adolescente. Ahora, respondiendo a esta pregunta de cómo preparar al adolescente para asistir a terapia, creo que es muy importante que no, digamos que no sea impuesto, ¿no? Que sea más bien como una propuesta, como mira, un psicólogo es una persona que te puede ayudar, te puede escuchar, o sea, como hablarle un poco de la experiencia de terapia y decirle, pruébalo. Y esto fue un nuevo episodio de Entre Temas y un Café, donde cada sorbo sabe a confianza. Les invito a darle me gusta, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle a la campanita para que puedan estar al tanto de las próximas actividades.